Bien, quiero entonces compartir con ustedes una serie de reflexiones, ideas que podamos conversar sobre un planteamiento general que podríamos llamar educar para convivir en paz, pero que van a ver ustedes al final tiene que ver pues con mucho más que eso, finalmente pues con construir proyectos de vida buena, sabiendo pues que construir ese concepto es complejo. Déjenme solo decir que en el Centro de Fe y Culturas trabajamos sobre una hipótesis básica. Todo lo que hacemos de una forma u otra en el campo de espiritualidad, en el campo de equidad, en el campo de justicia, de derechos humanos y en el campo de paz y reconciliación, tiene ese punto de partida que ustedes ven ahí. Es que en el fondo lo que tenemos como sociedad en el día de hoy es una profunda crisis espiritual, una profunda crisis ubicada en el corazón de nuestra cultura, en el corazón de nuestra manera de ver el mundo. Y por decirlo en pocas palabras, tiene que ver con un extravío del sentido de la vida. Tiene que estar muy perdida el sentido de la vida de alguien que, por ejemplo, se roba la plata de la comida de los niños de las escuelas pobres de cualquier departamento, de pues que ha pasado, pero de La Guajira, y encima de eso pues hay niños que mueren de desnutrición gracias a que un señor como estos, que quiere mucha plata, que quiere más plata, se roba la plata de esa comida. Tiene que haber algo muy complejo, muy extraviado, insistimos, en el sentido de la vida cuando usted se toma el derecho de crear y financiar grupos para asesinar sistemáticamente, por ejemplo, personas que tienen preferencias sexuales distintas. Tiene que haber algo muy enredado en su manera de ver el mundo cuando para usted lo único valioso termina siendo cuánta plata tiene. Extravío del sentido de la vida. ¿Para qué estamos juntos? Nadie niega la importancia de que usted tenga buenos medios de vida, de que el fruto de su trabajo sea reconocido, etcétera, etcétera. Pero vivir para eso, gastarse toda la vida consiguiendo plata, y más plata, y mucha más plata. Hoy en día, según el reporte de Oxfam de este año, 80 personas tienen más o menos la misma cantidad que más de la mitad del planeta. Los niveles de desigualdad han llegado a unos asuntos absurdos. Para casi todas estas personas, vean ustedes esto, es que es una cosa que brille con la razón. Estas personas, para gastarse toda su fortuna, necesitan 6 generaciones gastándose su fortuna con los ritmos que tienen hoy. Entonces uno se pregunta, bueno, pero usted ¿para qué está consiguiendo más plata, por Dios? O sea, ya usted, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus tataranietos tendrán toda la plata del mundo y usted sigue acumulando. Es una enfermedad, es una patología, lo creo firmemente. Y esto, insisto, ha terminado convertido en lo que explica una buena cantidad de los males que tenemos. Y tiene que ver, bueno, con muchas otras cosas, con el desmonte del valor de lo público, con esto que es muy complejo a veces, con el enajenarse de las responsabilidades con los dolores de los demás. Eso es problema de ellos, son perezosos, no es problema mío. Una absoluta falta, digamos, de solidaridad y compasión, y en ese sentido, digamos, la incapacidad para convivir en paz es solo una de esas manifestaciones.
hay muchas otras. La manera como tratamos el medio ambiente, por ejemplo, una cosa en la que ha insistido tanto el Papa Francisco, tiene que ver con eso. El tratamiento que hacemos del medio natural tiene en el fondo también que ver con un extravío, el sentido de nuestra vida. Hoy tenemos un presidente de la nación más poderosa del planeta que niega sistemáticamente que haya problemas de calentamiento global, por ejemplo. Y hay un punto que para nosotros es muy importante, para los de ustedes, que me imagino que será la mayoría, para que su fe en Dios o su creencia es un asunto importante en su vida. Creemos que ahí hay otra tremenda dificultad, porque nos hemos enredado demasiado en las formas, en los ritos, y nos hemos olvidado que en el fondo, la espiritualidad que está en el fondo es realmente lo central, lo importante. Entonces fíjense ustedes que estamos en un panorama en donde hay sectores de la sociedad que van a misa, comulgan, dan limosnas, son gente muy querida y financian grupos paramilitares. Y como si nada, como que si en la conciencia eso no significara ningún tipo de ruptura. ¿Por qué? Porque hemos dejado de comprender que finalmente la creencia en Jesús de Nazaret no es tanto una religión, sino que es una manera de ser, una manera de vivir la vida, una espiritualidad. Por eso de esa espiritualidad pueden tomar y beber distintas religiones. La religión, que es la formación social, digamos, creada pues por seres humanos, es una cosa muy importante sin duda alguna. Estas instituciones de alguna manera pues existen gracias a que existe iglesia, por ejemplo, pero lo central no está ahí, lo central está en la espiritualidad que está en el fondo. Esa es como la idea con la que nosotros trabajamos. Entonces eso pues les puede ayudar a comprender y a pasar pues por el tamiz de su crítica. Me parece algo muy valioso aquello pues que les voy a plantear. Yo quiero que empecemos haciendo un pequeño ejercicio individual de silencio. Pensemos por un minuto en una persona que para ustedes haya sido significativa, o que ustedes hayan conocido o que hayan sabido de ella por algún medio, que haya sido significativa para su tarea como formadoras. ¿Listo? Por favor, repasemos un poco nuestra historia y traigamos esa persona aquí al frente, miremosla con nuestra imaginación. Esa persona casi con seguridad lo influyó a usted y ha influido a otras personas. Vamos a pensar ahora en el valor más importante que ustedes le aprendieron a esa persona. Para esto de convivir en paz hay muchas cosas, pero yo quiero trabajar 4 con ustedes en el día de hoy. Voy a pedir que me vayan ayudando, especialmente con una parte que yo llamo claves pedagógicas, en donde estoy seguro que ustedes tienen también mucho que decir. Esas capacidades que creo que hay que construir tienen que ver con el respeto, con el manejo de los conflictos, con escuchar y con leer y celebrar la propia vida. Creo que en buena medida educar para la paz o para convivir en paz pasa por esos 4 valores que estamos viendo ahí.
Primero, el respeto. Lógicamente hay un punto de partida que tenemos siempre que recordar. Infortunadamente, pues en esta sociedad eso no es un asunto ya ganado. Hay muchas otras sociedades en donde sí, y es el reconocimiento de que cada persona tiene una dignidad por el hecho de existir. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. ¿En qué? En dignidad y derechos. Título 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El punto de partida básico sobre el cual debiera estar construida esta sociedad es el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas. Si usted es creyente, con mayor razón, porque cada ser, cada sujeto, pues es nada más y nada menos que un ser a imagen y semejanza de Dios. Y entonces pues usted ahí no tiene solo el deber de respetarlo, sino de amarlo. Pero eso es otra cosa. Estará bien con que lo respete, digamos, ¿cierto? Con que reconozcamos ese punto de partida básico inicial. E infortunadamente entre nosotros eso no funciona de esa manera. Tenemos demasiadas personas en la sociedad que creen que, por ejemplo, porque tienen más plata, o porque tienen más cargos, o porque tienen ancestros notables, o por la razón que sea, tienen mayor dignidad que otros. Y ahí estamos en problemas, digamos, porque cualquier relación respetuosa, la única manera como puede establecerse de manera genuina es que usted reconozca que el otro tiene exactamente la misma dignidad que usted. Puede que tenga otras condiciones, con seguridad que así será. Puede que tenga otros talentos y otros defectos, con seguridad que así será. Pero hablando de dignidad, el punto de partida para una relación respetuosa, el lugar desde el cual tenemos que pararnos es ese reconocimiento. Un segundo ingrediente que me parece muy interesante, esto lo retomo de un sociólogo norteamericano que se llama Richard Sennett, un músico, un hombre pues muy interesante, tiene un libro precisamente que habla del respeto. Y lo que él plantea es que el respeto es un comportamiento expresivo, es un acto comunicativo. Es decir, usted, no porque usted diga yo respeto al otro, necesariamente el otro se está sintiendo respetado. El lugar donde se define la relación respetuosa es en el otro, no en usted. Usted precisamente, el esfuerzo consiste en que usted encuentre la manera de relacionarse con el otro de forma tal que ese otro piense, este hombre me está tratando con respeto. Y ahí las formas, las maneras, pues lo son todo. Y en eso tenemos mucho que aprender. Por ejemplo, si usted ve un par de jóvenes y se encuentran y se dan golpes y se dicen las cosas que se dicen, ¿cierto? Usted puede tranquilamente decir que se están tratando de manera respetuosa, es más, que se están tratando con cariño. Ahora, si un joven de esos llega a tratarme a mí o a cualquiera de ustedes, digamos, de la misma manera, no necesariamente, puede de hecho sentirme agredido, porque se pegan, depende de las personas con las cuales te estés relacionando, así serán las maneras para concretar una relación respetuosa. El respeto es una forma de conversar con gestos, con palabras, con posturas, con ritos, de tal manera que aquellos que entran en la relación dicen, piensan, están convencidos, este otro es un hombre o una mujer con igual dignidad que yo. Es un esfuerzo que a mí me resulta muy interesante porque depende todo el tiempo del contexto en el cual usted esté parado, las palabras que usa. Hay expresiones insisto, sobre todo entre grupos de jóvenes que a mí me parecen soeces. Yo no soy capaz de usarlas. Entre ellos sí, y no hay problema porque no tienen la intención de molestar o de herir, en términos, pues, digamos, de relación respetuosa. El respeto, entre otras, es una cosa que usted
va construyendo y que se va ganando a lo largo de la vida y que se gana a partir del esfuerzo, se gana a partir del tratamiento respetuoso con los demás de manera sistemática y permanente, se gana también en el permanentemente ayudar a otros. Hay aquí una idea, a mí esto me parece muy impresionante. Esto está tomado por una mujer que se llama Karen Armstrong, les hablaré un poquito de ella más adelante. Ella tiene un libro que se llama La Gran Transformación, un libro grandísimo, muy interesante. Se lo recomiendo a aquellos que quieran echarle una mirada profunda al mundo contemporáneo. Ese libro les puede ser de mucha utilidad. La Gran Transformación de Karen Armstrong. Y miren, esto es tomado de unos manuscritos que preceden, chinos, que preceden al taoísmo. Había un grupo de intelectuales de la época que llamaban los intelectuales de Li, de los cuales maestros taoístas retomaron después, y miren lo que ellos decían en esa época: cuando se trata a la gente constantemente con el máximo respeto, aprenden a sentirse dignos de referencia, se dan cuenta que tienen un valor absoluto. El trato respetuoso a los demás genera la actitud de decir, la sensación de yo merezco respeto, porque el trato respetuoso desata un círculo virtuoso. Yo te trato con respeto y es una manera de decirte: trátame también a mí con respeto. Por el contrario, lo otro también funciona. El trato irrespetuoso desata un círculo vicioso, porque puede que, digamos, estén las relaciones de poder muy disímiles. Yo trabajé 4 años en la gobernación de Antioquia, y uno de los líos que teníamos con los compañeros del gabinete era que algunos eran muy soberbios y trabajaban y trataban a las demás personas de manera irrespetuosa. Y claro, pues era gente con mucho poder, y aquellos que se sentían maltratados pues no les iban a responder y qué sé yo, pero se iban para el baño y hablaban mal del otro y escribían grafitis y ponían memes y hacían cosas muy irrespetuosas por demás, pero ese círculo vicioso había sido desatado por la propia persona que trataba con poco respeto o con falta de respeto a los demás. Esta es una noción que a mí me parece absolutamente sencilla, pero absolutamente ejemplar. El tratamiento respetuoso desata un círculo virtuoso. Lo contrario también funciona. Es una cosa que especialmente los docentes, que tenemos tremendo poder, entre otras, en el espacio donde nos movemos, tendríamos que tenerlo todo el tiempo presente. No siempre el irrespeto es en su cara. Muchas veces el irrespeto para usted se hace en otros ambientes donde usted ni siquiera se da cuenta y se percata de ello. Hay un tema que yo los invito a que lo revisemos entre nosotros en la actualidad. Creo que es un tema planetario, pero en este país en concreto, hablando de convivir en paz y hablando de educar para la paz, me parece central retomarlo, y es el debate respetuoso, que está, a mi manera de ver, bastante venido a menos en este país, y que normalmente termina afectándonos a todos. Todo el mundo en este país termina perjudicado de una forma u otra por la bajeza moral del debate que tenemos en este país, especialmente el debate público, por supuesto. Y ahí hay algunas reglas que son muy sencillas, ¿cierto? Por ejemplo, es muy básico no usar la mentira, pero permanentemente se usa con propósitos estratégicos para usar, para desmentir al otro, para causar daño en los demás. Lo menciono porque es una persona pues en este momento muy significativa en este país. El padre Francisco de Rux es actualmente el presidente de la Comisión
de esclarecimiento de la verdad, eso lo saben ustedes. Entonces él era el director de nuestro centro hasta diciembre. Por ejemplo, de él se ha dicho que es dueño de enorme cantidad de tierras en Urabá. Circula por redes y entonces alguien se toma el trabajo de decir mentiras y ponerlas a circular. Cualquiera sabe automáticamente que eso es mentira, entre otras pues por una cosa tan sencilla, porque los sacerdotes jesuitas no pueden tener propiedades privadas, digamos, personales. Se usa la mentira sistemáticamente en este país para el debate público. Otra cosa que pasa es que se tergiversa lo que el otro dijo. Y en esto creo que hay muchos ejemplos, no quisiera detenerme. Hay unas claves, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con escuchar de manera genuina, no pues simplemente oír y reaccionar. Con esto de las redes sociales hay una cosa que pasa, que se dice que es la siguiente, que es que usted solo le da crédito a aquello que soporta o argumenta lo que usted ya cree. Entonces usted le mandan una cosa para desmentir lo que el otro dijo y usted sencillamente no le da crédito. ¿Por qué? No porque eso sea verdadero o falso. Usted no pasa eso por el sedazo de la reflexión crítica, sencillamente porque usted no lo cree. Entonces le mandan a decir que es que el presidente Santos no sé qué, o que el presidente Uribe no sé cuántas, o que fulano, que... y usted no revisa normalmente lo que le está llegando por su chat o por sus redes, sino que valida eso si está de acuerdo con lo que usted ya antes piensa, lo cual se convierte en una cosa pues muy problemática, porque usted termina impermeable a cualquier anotación externa a usted, y usted sencillamente se para en sus propias convicciones y escucha solo a los que están de acuerdo con usted. Hay una cosa que me parece tremendamente compleja, que tiene que ver con las debilidades personales de sus opositores o de aquellas personas con las cuales usted está discutiendo como argumento en el debate. Pues claro, ¿cómo no va a ser mentiroso si es costeño? Sí, o sea, ¿y de dónde sacaste? Pues todos los costeños son mentirosos. Sí, fíjense ustedes que las condiciones personales terminan siendo utilizadas de una manera muy problemática como argumento en contra de quien dice algo. Claro, ¿cómo no va a ser mentira si es que ese señor es marica? Se dice permanentemente argumentos de ese orden. Y fíjese lo problemático que hay, lo tremendamente irrespetuoso que es, entre otras con el gravísimo problema, tengo el profundo convencimiento de que cuando usted utiliza ese tipo de argumentos, está hablando más de su propia humanidad que de aquellos de los que usted está hablando. Y otra cosa pues que es muy problemática, ¿cierto?, es el usar las faltas de su opositor en el debate para justificar sus propias faltas. Ahí hay pues una tremenda por excelencia y absolutamente perniciosa. ¿Por qué no habría de robar yo si todo el mundo roba? ¿Por qué habría de ser yo el más pendejo? Me decía una vez un señor con el que estaba discutiendo, ¿por qué habría de ser yo el más tonto? Justificar las propias faltas con el argumento de que es que el otro también lo hace. Ese es un argumento, por ejemplo, bastante infantil, bastante heterónomo en términos pues, morales, pero pasa permanentemente entre nosotros. Yo creo que esta idea de construir o trabajar en el respeto resulta siendo demasiado pertinente en la actualidad. Unas claves pedagógicas que yo espero que ustedes me ayuden a complementar.
yo veo que el ejercitar el debate respetuoso termina siendo una virtud de los procesos educativos cuando estamos pensando en clave de educar para la paz. Y eso tiene que ver con cosas muy concretas, con ganar capacidad de establecer acuerdos y desacuerdos. En el debate yo lo escucho y yo digo, yo con usted estoy de acuerdo en esto, en esto y en esto, pero en estas cosas A, B y C no estoy de acuerdo. Pero esa capacidad me parece fundamental trabajarla y construirla, porque es que no hay nadie con el cual usted esté en completo desacuerdo, ni nadie con el cual usted esté en completo acuerdo. Eso no pasa ni con usted mismo. Usted dice unas cosas hoy y se revisa el día siguiente y puede que tenga matices. Así somos los seres humanos. Entonces, lograr establecer con toda claridad acuerdos y desacuerdos hace parte de ese ejercicio, y es un ejercicio que se ejercita, pues valga la repetición. El otro tema, pues por supuesto, es aprender a discrepar. Yo estoy en desacuerdo con usted, yo no creo que lo que usted está planteando es adecuado, correcto, o sencillamente no me parece, pero con esto, pues, más allá de establecer esa diferencia, no va a pasar nada. Y por otro, identificar y criticar el debate no respetuoso. Eso me parece muy importante. En las clases de literatura, en las clases de ética, en todo momento, usted lograr identificar y criticar y visualizar con toda precisión qué cosas se corresponden al debate respetuoso y qué cosas no. A mí me parece, por ejemplo, que tendríamos que tratar de incluir de una manera sistemática la revisión de ciertos chats que circulan en la sociedad. Tendríamos que ponerlo en nuestro currículum y ponerlo, ¿cierto? Y bueno, miren, dicen esta cosa, han sacado este meme, ¿qué es lo problemático que hay ahí? ¿Qué es lo irrespetuoso? Porque me parece a mí que de verdad que en eso hemos tenido atrasos y cosas muy problemáticas. Este ejercicio que se llama simulación de Naciones Unidas, ¿es que se llama? Modelo ONU. Me encanta porque en ese sentido nosotros hemos acompañado varios de los procesos, porque es de alguna manera esa posibilidad, ¿cierto? Usted tratar de meterse en el alma de otros y en comprender que se llega a disputas que son ideológicas, pero que no necesariamente pues implican la eliminación del otro. Hay una conclusión a la que llegan muchos de estos sabios, de los que les he venido mencionando varios de ellos. Nuestro gran enemigo realmente es nuestro ego. Nuestro gran enemigo está adentro de nosotros mismos y en buena medida tiene que ver con eso. Pero sigamos. Hay otro tema que les mencionaba que a mí se me hace muy importante también en esto del tema en que nos ocupamos. Es revalorar el conflicto en varios sentidos. El primero, entender que el conflicto o los conflictos son naturales. Todo el tiempo, todo ser vivo crece y se desarrolla en conflicto con el entorno. ¿Cuál es el lío que nos ha sucedido, pues, o qué es lo que nos ha pasado como sociedad? Que nos hemos acostumbrado a resolver tan mal los conflictos que la actitud que hemos construido es evitarlos. Como que tratamos de no entrar en conflicto y en la medida de lo posible pues eludimos los conflictos, y yo creo que ahí estamos ante un error. Insisto, porque el conflicto es natural. Basta con que usted exista, basta con que se junte con otro para que exista el conflicto. Es más, muchas veces ni siquiera hay que salir de sí mismo para saber que usted entre incluso en conflicto consigo mismo. ¿Cuál es como
La idea, digamos, construir maneras de resolver los conflictos que permitan que los que están involucrados en él crezcan, ganen capacidad. Porque, entre otras, cuando en un conflicto la manera de resolver el conflicto enajena alguna de las partes, por supuesto peor aún, o elimina una de las partes, todos perdemos. Todos. Y eso es válido para casi todas las relaciones, para todas las relaciones. En una pareja, si la manera como se resuelven los conflictos, por ejemplo, porque es autoritaria esa manera, uno de los dos termina enajenado, la relación se empobrece y todos los que están involucrados en esas relaciones que tienen que ver con esas dos personas terminan perdiendo. Cuando los conflictos, por cualquier razón, por cualquier vía, por la forma como se resuelve el conflicto, enajenan a uno de los participantes, todos perdemos, la sociedad entera pierde. Por supuesto, eso mucho más sí implica la eliminación de una de las personas involucradas en el conflicto. En Colombia tenemos uno de los niveles de concentración de la propiedad rural más altos del mundo, pero estamos hablando pues de que estamos en el segundo, tercer lugar de concentración de la tierra. Una cosa que se resolvió en muchos países del mundo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en Colombia no se ha podido resolver. Por ejemplo, miren, un tema que se acordó en La Habana, esto es increíble, a mi manera de ver, un tema que se acordó en La Habana, que es actualizar el catastro rural. Vean ustedes que en un acuerdo entre una guerrilla y un Estado haya que poner, actualizar el catastro rural. ¿Qué es actualizar el catastro rural? Hombre, que si usted tiene 100 hectáreas, pues en el papel diga que usted tiene 100. No que tiene 50, o que tiene 30, o que tiene 20, porque entonces estamos ante el fenómeno de que hay gente con miles de hectáreas. Aquí en el suroeste antioqueño, pues pienso en 2 o 3 pueblos donde eso pasa, en donde el señor paga 80 millones de pesos de impuestos al año y cree pues que y con eso queda resuelta la cosa, cuando debería pagar 10 o 20 veces eso que está pagando. La tierra es un tercer factor que no hemos podido resolver. Y así, bueno, yo creo que podríamos extendernos mucho más, pero creo que ahí hay una tremenda dificultad en el problema de ciertos factores y ciertos desajustes que tiene la sociedad, en el problema de la construcción insuficiente de la institucionalidad pública y especialmente en el problema de la tierra. Hay otra serie de cosas, pero, porque es que entre otras, ¿saben de dónde sacaba, o dónde ha sacado principalmente la guerrilla el pertrecho, los insumos para la guerra? Lo saca de la industria militar. Eso no lo saca pues de Venezuela, eso pues de Venezuela sacan las armas probablemente, pero el pertrecho lo sacan de la industria militar. ¿Por qué? Por la cantidad brutal de corrupción que hay al interior de esa institución. Entonces así es muy complejo que un problema de esto se resuelva de manera permanente, pues digamos. Y en ese sentido, vuelvo aquí, ¿cierto? Creo que esto, pues, que sobre todo tiene que ver con la manera como transitamos o tramitamos los problemas de la vida cotidiana, pero tiene que ver también en últimas con cómo visualizamos conflictos más allá de nuestro propio entorno. También aquí hay unas claves que yo me atrevo a sugerir. Lógicamente, la primera tiene que ver con visualizar y explicitar los conflictos. Los conflictos es mejor no evitarlos, es mejor hablar de ellos. Un conflicto no se resuelve evitándolo, ocultándolo, haciendo de cuenta que no existe. Y entre los profesores y los alumnos, entre los alumnos entre sí, entre los, qué sé yo, pues estamos llenos de relaciones, todas ellas
sin duda conflictivas, porque insisto, el conflicto es lo natural. Lo que es absolutamente extraño son las relaciones no conflictivas. Eso es lo que es extraño. Lo natural son las relaciones conflictivas. Entonces, poder explicitarlo, poder identificarlo y explicitarlo como un ejercicio relativamente periódico, digamos, ¿cierto? Una cosa que resulta siendo muy valiosa también, ¿cierto?, pues es identificar las causas, consecuencias y responsabilidades en cada conflicto. Usted mira el conflicto, lo identifica y lo nombra, y una vez lo identifica y lo nombra, usted dice, conflicto sucede por tal razón, y como está siendo resuelto, tiene los siguientes problemas, y además el principal responsable de que eso ocurra es fulano o fulana. Cuando eso se puede establecer, pues no siempre se puede. Este tema es muy importante, el reconocer la importancia y la necesidad de la mediación en los conflictos. Muchas veces, por supuesto, siempre, si el conflicto puede ser resuelto de manera amistosa entre las partes, pues ese es el mejor camino, digamos, ¿cierto? Pero muchas veces eso no sucede. Muchas veces necesitamos mediación, y reconocer esa mediación, la importancia de la mediación, el enriquecimiento de la mediación puede ser una cosa muy importante. Y esto que creo yo que es central también, y es hacer de la resolución de los conflictos un objeto de aprendizaje. Y la vía casi siempre es la siguiente: usted ve el conflicto, lo narra sin mencionar el nombre de las personas. Una mujer, un estudiante se comportaba de esta manera y entró en conflicto con otra mujer, otra estudiante de esta manera, y hicieron lo siguiente, y usted dibuja ese conflicto y lo analiza en clase. ¿Quién tenía la razón? ¿Cuál fue el método utilizado? ¿El método utilizado fue adecuado o no? ¿Qué hubiera sido mejor como método para resolver el conflicto? Etcétera, etcétera. Convertir los conflictos y su resolución en objeto de aprendizaje. Hay otro tema que yo les mencionaba que tiene que ver con leer y celebrar la propia vida. A mí eso se me hace cada vez más claro. Una cosa, por ejemplo, que nosotros hemos estado haciendo este año es unos encuentros regionales. Hicimos unos encuentros en todas las regiones de Antioquia, y las 9, y ustedes no se imaginan la tremenda riqueza que hay en esta sociedad. Por ejemplo, yo recuerdo unas mujeres en 2 regiones, en el oriente y en el suroeste, que se constituyeron como organización y que su principal metodología para abordar los conflictos y para abordar las cosas que pasaban era abrazar. Entonces había una persona afectada por una tragedia o había sido víctima de alguno de los tantos grupos, y lo que hacían las mujeres era que colectivamente iban a abrazar a esa familia, a abrazar a esa mujer, a abrazar a ese niño. Y ustedes no se imaginan la potencia de esa herramienta. La potencia para las víctimas y la potencia para las mujeres que estaban metidas allí. Ellas pues lograron después conformarse en un grupo, entonces se capacitaron y ya pues le metieron un poco más de racionalidad a la cosa, pero lo que nosotros hacíamos en esos encuentros era un poco vuelva a contar su propia vida, y la tremenda riqueza que había en esas vidas no deja de ser muy asombrosa para mí. Gente que actuó literalmente bajo las balas, en medio de confrontaciones, de disputas, gente que había perdido varios familiares y estaban ahí con esperanza, con alegría. Ahí hay un tema que yo creo que esta sociedad, digamos, contemporánea viene comprendiendo en algunos segmentos de la sociedad con mucha profundidad, de la importancia de la introspección. Karen Armstrong, la que ya les mencionaba, una de las
ella hace una revisión de las grandes tradiciones religiosas de la humanidad y ella llega a una conclusión que es muy impresionante. Ella dice, todas esas religiones, todas, sin excepción, han llegado más o menos y por distintas vías a las mismas conclusiones y son pocas. Una de ellas es que la clave de la ética es lo que llaman la regla de oro. Después un señor pues muy serio, muy encumbrado, llamado Immanuel Kant, le puse eso pues un nombre, imperativo categórico, pero el concepto es absolutamente rotundo. Trata a los demás como tú mismo quieras ser tratado. Tiene muchas variantes, pues no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, etcétera, 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 pues digamos. Pero esa clave, todas las religiones llegaron a ellas por distintas vías. Esa clave se me hace impresionante. Otra clave es que nada sustituye la introspección y el silencio para encontrarse a sí mismo. Conócete a ti mismo, decía por allá un gran filósofo griego. Otros de la antigua China planteaban una vida que no sea para conocerse a sí mismo no vale la pena ser vivida. Y así como esas muchas otras fórmulas. Hoy, en algún momento, hicimos silencio, no por casualidad, sino porque yo he comprendido que ahí hay una clave absolutamente insuperable. Nosotros, entre otras pues también, esta institución, hemos tratado de aprender de una sabiduría centenaria que es la espiritualidad ignaciana. En la espiritualidad ignaciana, el silencio es una herramienta fundamental. Y esto, de lo que les vengo hablando, es justamente lo mismo. Yo no estoy hablando, y por favor entiendan que esto lo digo con el mayor respeto, yo no estoy hablando de religión. Yo estoy hablando de espiritualidad, que es lo que está en el fondo. Y ahí, en ese campo, el silencio y la introspección, el pensar en usted mismo, en revisarse con los demás, termina siendo una clave fundamental. Entre otras, para ganar dos actitudes con las que quiero terminar. Qué pena, pero se van a quedar cosas en el tintero. Dos cosas que creo que hay que formar, que son la indignación y el asombro. Nosotros hemos venido perdiendo como sociedad esas dos capacidades, por la velocidad en que nos metimos, por la cantidad de cuentos en los que estamos, por lo que ustedes quieran, pero hemos perdido estas dos cosas, ¿cierto? La indignación, que es esa capacidad de usted sentirse contrariado, dolido, molesto por situaciones en las cuales la dignidad de alguien se ve mancillada o porque se han cometido errores absolutamente innecesarios. Hombre, porque se van a cortar más árboles de los que se necesitan. Esa capacidad, que es la capacidad de sentir tu propia dignidad pisoteada cuando se pisotea la dignidad de otros, es una capacidad muy importante en la sociedad y que hemos venido perdiendo. Ahora, junto a esa, para mí la verdad las dos van muy juntas, está la capacidad del asombro, que es la capacidad de identificar y gozar la novedad. Identificar y gozar aquellas cosas por las que pasamos y que cambian sin darnos cuenta. Yo hacía un ejercicio hace muchos años, cuando la mayoría de los estudiantes iban al colegio caminando, eso ya no volverá a pasar en la historia, pero también puede hacerse por supuesto en el transporte escolar. Y era esta, ¿cierto? Piense en el recorrido desde que usted sale de su casa hasta que llega aquí al colegio y recréelo en su cabeza y escríbalo.
aquí queda tal cosa, aquí queda tal otra, y mañana haga ese recorrido totalmente consciente de lo que está pasando en ese alrededor y admírese de las cosas que le parezcan bonitas. Y entonces, claro, había el chico, la chica que decía: pintaron una casa con un color naranjado absolutamente maravillosa. O vi una señora cuidando una matica. El asombro ante las cosas pequeñas o grandes cotidianas que nos pasan en la vida. Yo creo que esa capacidad es muy importante. Y entre nosotros, yo creo que eso se puede trabajar. Piensen ustedes en el aula de clase, en cualquiera de las materias en que ustedes están. Desarrollar la capacidad de indignarse y de asombrarse es cuestión de imaginarse un poco. Nosotros hicimos hace una semana o dos, fue la clausura de una cosa bellísima que hicimos este año. A mí me conmovió hasta lo profundo. Le enseñamos a unos chicos, chicas, 8, 9, 10, 11 años, de la comuna 8, la parte alta de Medellín, a usar la cámara. Hoy en día pues todo el mundo tiene, a diferencia de unos años, todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo. Y una mujercita de 9 años le tomó la foto a los reflejos, las fotos a los reflejos en su barca. Y entonces fue y se buscó, y imagínense ustedes, ella, ¿cierto?, la hora del día, el momento en el cual se reflejaba la luz en un techo, en una ventana, en un charco. Capacidad de asombro. Yo creo que eso nos permite no solo disfrutar la vida de una manera mucho más rica, sino que también nos predispone a admirar a los demás, a admirar lo que el otro hace, al admirar su esfuerzo, al admirar sus capacidades, admirar su manera de estar. Aquí, de nuevo, unas pequeñas claves pedagógicas, ¿cierto? Para mí, recorrer y narrar lo recorrido es una clave fundamental aquí. Recorrer y narrar lo recorrido. Que las jovencitas de octavo salgan todas con una lupa en la mano a visualizar los bichitos que hay en el jardín y admirarse de lo que encuentran, de los colores, de los olores, de las formas. Recorrer y narrar lo recorrido. Aquí hay un punto que es muy importante también, que yo creo que es esto de mirar y admirar las vidas de otros. El documental, por ejemplo, resulta siendo una herramienta fundamental. Estos documentales que sobre todo exploran las vidas de seres humanos, a veces incluso los documentalistas han hecho una transición maravillosa y ya casi, bueno, en muchas ocasiones se cuentan no la vida de seres extraordinarios, sino por el contrario, las vidas extraordinarias de seres comunes y corrientes. Es una vía, digamos, para acceder a eso que le estoy... Y el otro punto que tiene que ver con la revisión metódica de la vida, esto para mí, de nuevo, es una clave fundamental, que tiene que ver con narrarla. La autobiografía sigue siendo un ejercicio insustituible a la hora de usted construir su propia identidad. Yo creo que no deberíamos dejar que ningún chiquito, chiquita, pues llegara a los 14, 15 años sin haber hecho un ejercicio de construir su autobiografía en un momento y revisarla pues cada cierto periodo, por supuesto. Todos lo saben, pues, todos aquellos que hayan ido
de un psicoanalista o de un analista o de un terapeuta de cualquier tipo, te pone tarde o temprano a hacer tu autobiografía, porque en tu autobiografía es donde están las claves de aquello bueno y de aquello malo que te pasa. Construirse, narrarse, es esa clave que yo les estoy diciendo. La otra clave pedagógica para mí, útil y a mano, es estudiar y construir biografías de personas valiosas. Aquí ya se mencionó, pues por eso empezamos con eso. Todas las personas que han sido referentes para ustedes como docentes, como maestros, esas vidas vale la pena estudiar. Y esto lo dice pues una señora tan importante como Martha Nussbaum. Ella plantea el valor insustituible del drama y la tragedia a la hora de formar estos valores. Ver dramas y tragedias, pero ser parte de dramas y tragedias. Interpretar Antígona. Eso será una cosa que nunca pasará de moda, porque estamos hablando de uno de los temas críticos. Interpretar Edipo, interpretar el Rey Lear. El drama y la tragedia como herramienta, ya no como tema de la literatura, que por supuesto puede ser muy importante, sino como tema de la vida. Yo creo que ya nos estamos pasando de tiempo, Beatriz, ¿verdad? Faltan aquí faltan unas cuantas ideas, pero no, bueno. Y la última que yo quería trabajar con ustedes, pues es la importancia de escuchar. Este es un mundo que de tanto tener medios para hablar, para expresarse, perdió la capacidad de escuchar, de genuinamente saber qué es lo que el otro está planteando, independiente de estar de acuerdo con él o no. Todos sabemos que escuchar no tiene que ver con estar de acuerdo. Usted puede perfectamente escuchar a alguien con el cual está en completo desacuerdo en el punto en que estamos hablando, y no pasa nada, pues, es decir, entender que sencillamente no pensamos lo mismo. Esa capacidad la perdimos. Y una vez más, yo creo que eso se puede formar. Nosotros hacemos un ejercicio, que es un ejercicio virtual de formación, es fantástico, se llama REP. No sé si lo escuchaste, en regionalización lo tenemos. Es un ejercicio virtual que diseñamos en el centro. Y un momento del ejercicio de REP consiste en que usted recibe en su casa unos zapatos, de verdad, usados por supuesto. Y el ejercicio consiste en que usted se pone esos zapatos y comience a imaginarse y a construir una historia de aquel que tuvo puesto esos zapatos pues antes que usted. Aquello es maravilloso. Ustedes no se imaginan la potencia creativa que tiene ese acto elemental de ponerse literalmente, pues no metafóricamente, literalmente ponerse en los zapatos del otro. Porque es que eso siempre significa usted ser capaz de comprender que el otro está en unas situaciones que pueden ser difíciles, que pueden ser problemáticas. Y yo creo que eso nos conduce a una mirada más compasiva. Que bueno, ese sí es el último concepto que quiero trabajar con ustedes. Porque compasión se ha normalmente pues asimilado a lástima, a conmiseración, a cosas de este orden, y realmente el concepto profundo de compasión tiene que ver con la capacidad de usted sentir con el otro. Karen Armstrong, otra de las pocas conclusiones que dice, a la que llegaron todas las tradiciones religiosas, es que la compasión es lo fundante de lo humano, central de los sentimientos humanos. Para usted decir yo soy un ser humano, tiene que ver con su capacidad de compasión. Incluso
a finales del siglo pasado y comienzos de este, un descubrimiento de varios grupos, uno ubicado en el Reino Unido, otro en España, y otro no sé dónde, que ubicaron en el cerebro unas neuronas que ellos llamaron las neuronas espejo, que son las neuronas encargadas de la compasión en el sentido de usted detectar lo que el otro siente. Entonces es lo que hace que usted, cuando ve a una persona muy triste, llorando, no es que usted sepa que esa persona está llorando, sino que usted también llora, porque se compadece, sufre con el otro. Y asimismo, pues todos hemos visto lo tremendamente contagiosa que es la risa, el sentimiento de alegría. Usted siente alegría con el otro. Esta capacidad de sentir con los demás es la capacidad que a mí me parece fundamentalmente se trabaja en el ejercicio de la escucha. Una mirada compasiva sobre usted mismo y su propia historia, sobre la historia de los que lo rodean y sobre la historia de la sociedad, me parece que es en últimas de lo que se trata de educar para la paz. Estábamos en un ejercicio con una escuela de liderazgo que se llama la formación de la alta dirigencia, de altos dirigentes. Esto pues van ahí, digamos, altos ejecutivos de empresas antioqueñas y me pidieron una reflexión sobre el liderazgo. Yo les decía, creo que esta es una sociedad que necesita liderazgo compasivo. Personas con capacidad, tienen talentos, qué sé yo, ¿cierto? Han jugado papeles destacados en la sociedad, pero necesitamos que sean capaces de sentir lo que otros sienten. Yo termino aquí, para no abusar más de su tiempo. Yo creo que hay unas tareas que podrían hacerse para pues, y que ojalá ustedes como personas las hagan. Hay un libro que se lo recomiendo y afortunadamente pues no está tan fácil conseguirlo, que llama 12 pasos hacia una vida compasiva. Lo estamos trabajando actualmente en el Centro de Fe y Culturas. Nosotros ahí tenemos pues tertulias sobre algunos libros. Este texto es de esta señora que les he mencionado, Karen Armstrong. Ella, entre otras, fue religiosa de una comunidad religiosa católica. Este texto creo que les puede ayudar, no sé si lo quieren mirar algunas, a profundizar un poco sobre esto de lo que estamos hablando. Pero en todo caso, pues toda esta síntesis que podemos pues, profundizar en algún momento, deja algunas tareas. Cuando yo pensaba pues en este diálogo decía, pensemos en claves pedagógicas. Las principales claves pedagógicas tengo la seguridad de que ustedes las tienen en su cabeza, de que basta con que hagan un ejercicio juicioso de introspección, ya no sobre sí sino sobre su tarea docente, y con seguridad saldrán cosas como esta: revalorar el conflicto, revalorar la capacidad de escucha y tema de ejercitarse en el trato respetuoso consigo mismo y con los demás. Bien, gracias.